siendo ya 16:02, vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro del foro Lineamientos Jurídicos, ¿sí?, de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la época de pandemia. Bueno, les cuento que antes de dar comienzo a la actividad, quería informarles que por razones de ser feriado el día 10 de julio, donde iba a ser el encuentro justamente de ese mes, lo vamos a trasladar al día 3, porque el día 10 es feriado. Entonces lo vamos a trasladar a ese día. A ver. Flavia, ¿vos podés habilitar tu micrófono? Buenas tardes, ¿cómo les va? Les queremos dar la bienvenida al foro. Y organiza también el Instituto del Niño y la Familia, así que bienvenidos. María Teresa, te dejo a vos la palabra. Bueno, genial. No, yo ya les comentaba, Flavia, que tuvimos que modificar la fecha del encuentro de julio, ¿sí? Porque resulta que es feriado. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia de dos excelentes disertantes que nos van a seguir guiando en este tema, creo que tan interesante. A ver, la doctora, a ver que no te veo, Jorgelina. Hola. A ver. Jorgelina está silenciada, pero está, ¿eh? Me sale que no se puede iniciar porque el hospedador detuvo mi imagen. Eso es. ¿Cómo que el operador? El hospedador, no sé quién es el que está hospedando. ¿Quién es el anfitrión? Yo soy la anfitrión y Flavia. Pero a ver, vamos a ver. A ver, Gil. A ver ahora. A ver ahora. Activa tu... Ahí estás. Ahí está. Sí. Acá estamos. Bueno, hoy nos acompaña Jorgelina Guilizasti, una colega de nuestra vecina provincia de Entre Ríos. Bueno, además de que nos une una amistad, Jorgelina es una profesional con una sólida formación académica. Les voy a hacer así una reseña. Es docente de posgrado en la especialización de Derecho de Familia y Sucesiones en UCA, con sede en Paraná. Además es docente no solamente de posgrado, sino de grado en diferentes universidades. Además es autora en colaboración de códigos comentados sobre derecho de familia y sucesiones, ¿sí? También es evaluadora para la CONEAU, además autora de capítulos de libros y artículos y comentarios en revistas sobre familia y sucesiones. Y además, creo que es muy importante, una caminadora incansable de nuestro derecho. Jorgelina, me gustaría que, teniendo en cuenta que, como ustedes saben, hoy vamos a abarcar por sobre todo el tema procesal,
que creo que es tan importante y determinante en esta situación. Ya hemos hablado de esta necesidad de, como se utiliza ahora, de reinventar este derecho procesal. Así que Jorgelina además nos va a contar su experiencia en un foro internacional, justamente que se abordaron estos temas de familia. Así que bueno, Jorgelina, te doy la palabra con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Y la verdad que, bueno, vos me presentás desde el cariño de nuestra amistad, porque no es para tanto. Lo único que, sí, bueno, yo tengo casi 36 años de profesión y sí, ejerzo la profesión. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor mi mirada, también doy clase, he dado muchas universidades, actualmente estoy acá en la UCA y estoy en la UNL en Santa Fe, pero sí, que me apoya, por supuesto, para el ejercicio de la profesión, pero sobre todo, que es lo que más compartimos, Tere, con vos, es que siempre tengo una actitud crítica, pero no criticona, siempre les aclaro a mis alumnos, sino crítica hasta de mi quehacer, o sea, de todo. Y es lo que un poco pensé para hoy, porque bueno, como hemos hablado previamente, por ahí hemos hablado de algunas complicaciones, algunas cuestiones que no nos convencen de esta nueva instancia de los procedimientos, pero yo dije, bueno, vamos a empezar por algo bueno, vamos a empezar por las cuestiones buenas, ¿no? La verdad que nosotros en Entre Ríos, por suerte, desde la perspectiva del avance, ya sea del ejercicio de la profesión, como de la implementación, estamos bastante bien, porque nosotros tenemos funcionando los juzgados ya hace 2 semanas, plenamente, y tenemos expediente electrónico. Entonces, bueno, eso, desde ese punto de vista, estamos relativamente bien. Ahora, ya voy a entrar a las críticas. Por supuesto que esto para nosotros es un cambio en el procedimiento sustancial, ya no en lo procesal, lo que es una demanda o lo que es un proceso por audiencias, un proceso especial, etcétera, ya no tanto eso, sino, por ejemplo, el cambio de perspectivas de no tener audiencias presenciales, ¿no? Nosotros ahora ya tenemos audiencia por Jitsi, que bueno, que es el mismo programa que usa BI, la Justicia Federal, pero claro, no es lo mismo, y eso yo creo que es un cambio que nos va a costar asimilar, porque por ahí, claro, todo depende del fuero, de las provincias, etc. Pero en Entre Ríos, en particular, que nosotros, por suerte, ya hace mucho, no tenemos procesos tan largos, en realidad ya estamos acostumbrados a procesos muy dinámicos, a resoluciones relativamente rápidas, etc. Y apostamos mucho a las audiencias. Entonces, bueno, pero a las audiencias presenciales, con los jueces, bueno, por ahí quizás yo hablo también de la ciudad de Paraná, que es donde realmente ejerzo, he tenido juicios en otras ciudades, pero bueno, no, que también veo parecido, pero Entre Ríos es grande, ¿no? Es una provincia que tiene todas las cabeceras fuera de familia, o sea, la verdad que hay muchos juzgados de familia. Y bueno, los jueces, bueno, han desplegado un desarrollo muy proactivo. Entonces, bueno, esto en esta nueva etapa, y no sé cómo va a funcionar. Entonces, creo que vamos a tener que solucionar más nosotros, los profesionales, en nuestros tratos, en nuestros acuerdos, ¿no? Algunas cuestiones que antes apostábamos
a llevarlas a la audiencia, ¿no? Y a ver ahí cómo se desarrollaba la negociación. Yo creo que eso lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que trabajar mucho más en nuestros estudios, o sea, o por lo menos de abogado a abogado, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, ya tuvimos durante todo el aislamiento, en la primera etapa, nosotros ya estamos casi saliendo del aislamiento, por suerte, las mediaciones virtuales. Tuvimos 15 días sin mediación y después ya con mediaciones virtuales. Y sin embargo, los mediadores nos aconsejaban esperar a que vuelvan a ser presenciales, nos aconsejan. Yo tengo muchísimas pendientes porque ellos mismos no están de acuerdo, así que no, porque no se pueden hacer privadas con tiempo, las que son conjuntas, bueno, no es el ámbito propicio. Entonces yo traslado esa experiencia de los mediadores a las audiencias judiciales y creo que no va a variar mucho. El otro problema, que también puede ser, tenemos a favor y en contra, ¿no? Que lo comentábamos con Tere, es el de las notificaciones. Convengamos que, obviamente, en el expediente electrónico, nosotros ya veníamos de antes de la notificación electrónica, ahora ya estamos en el expediente electrónico. Bueno, bárbaro, tenemos la notificación electrónica, no tenemos que esperar. Bueno, en realidad tenemos notificaciones, nos guste o no nos guste, todos los martes y viernes, y si son vencimientos en 5 días, tenemos todos los martes y viernes vencimientos también. Nosotros estamos viviendo ya desde el año pasado esa locura de estar notificados siempre y tener vencimientos el mismo día. Por ese lado, bueno, bárbaro. Pero hay notificaciones que la verdad, a mí ya me están preocupando, porque nosotros, a ustedes les pasará también, si tienen un expediente de hace años, se imaginan yo con casi 36 años de profesión, tengo expedientes de hace muchísimo tiempo, y bueno, ayer, o antes de ayer, hace 2 o 3 días, me llega una notificación electrónica de un incidente de aumento de un cliente que yo hace más de 10 años que no veo. ¿Está? Entonces, a ver, por suerte, acá nosotros yo ya lo viví. El año pasado, cuando teníamos solo notificación electrónica, medio que dependía del juzgado, algunos sí, otros no. Bueno, pero ahora con expediente electrónico, chao. Entonces, ahora todo el mundo manda la notificación electrónica. Encima que los oficiales notificadores van por turno, bueno, ya no sé siquiera si tienen trabajo, porque ya casi no hay notificaciones, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros por suerte ya el año pasado el grupo de abogados, bueno, empezamos a hacemos presentación que el juez, o sea, en forma inmediata, ordene la notificación al domicilio real porque no tenemos ningún tipo de vinculación con esa persona, con ese cliente que hace, bueno, en este caso mío, hace más de 10 que no tengo ni idea de qué es de su vida, pero también puede ser menos tiempo, puede ser 1 año, 2 años, o sea, no tiene por qué ser tanto tiempo. Eso para los incidentes. También acá lo están haciendo a veces para las ejecuciones de honorario, que también no estoy tan de acuerdo, porque una vez que se ejecuta el honorario es otro procedimiento. Pero bueno, también nosotros acá tenemos un tercer problema, y es que hay un reglamento, porque prácticamente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a través de la acordada, está legislando, realmente la verdad que ya es un código procesal paralelo, porque la verdad que es así, ha dispuesto que las cédulas que nosotros tenemos que firmar, si no las libra el juzgado, que las puede librar, y bueno, la firma el secretario y va al oficial de justicia, porque bueno, todo sale del mismo juzgado, papel, firma, todo, etcétera, las tenemos que diligenciar nosotros o notificarlas por los otros métodos del CPC. Es decir, carta documento, porque, bueno, o ir con un notario. Que eso, sinceramente, me parece que es un paso más hacia la que yo llamo privatización de la justicia, porque ya
el mínimo, digamos, servicio, que es el de notificar, que ya nos lo dejen a nosotros, supongamos, carta documento, no sé, pienso que en Buenos Aires pasa lo mismo que acá. Si una persona medio que sospecha que va a ser demandado, que va a recibir, ni la reciben, o sea, acá muchos no la reciben, o sea, olvídate que van a recibir una carta de documento. Y después exigirle al cliente que notifique a través de un acta notarial, a ver, es un gasto, y aparte de que nosotros en nuestra provincia todavía tenemos, eso sí, no se ha modificado mucho, la restricción a las actividades de los escribanos fuera de las escribanías. No es que puedan realizar cualquier tipo de constatación, sino que las tienen restringidas, creo que son las constataciones de accidentes de auto, cosas así, pero no cualquiera. Por ejemplo, notificaciones no están haciendo. Entonces, bueno, ese también es un punto que, porque para mí, la notificación, sobre todo de la demanda, que es lo que nosotros firmamos, obviamente, ¿no? Es una cuestión esencial, tanto para nosotros los que promueven, tanto para el actor, no digo nosotros, el que promueve, como el que es demandado. Para el que promueve es obviamente, el momento donde se notificó y la otra parte tomó conocimiento, y para el demandado es el momento a partir del cual ejerce su derecho. Entonces no es una cuestión menor. Yo a veces hablo sobre todo con gente del Poder Judicial y a veces minimizan ese acto procesal que para mí es sustancial, el de notificación. En general todas las notificaciones creo que son importantes, pero hay algunas, como la de la notificación de la demanda o del incidente, que esas son, me parece que trascendentales, no son actos procesales que uno pueda tomar livianamente, ¿no? No sé cómo están ustedes, pero en nosotros en notificaciones a mí se me plantean estas cuestiones que me preocupan. Ahora, una vez que ya estamos en el proceso, o en procesos que están en trámite con determinadas idas y venidas, sobre todo a veces ni hablar en los que están involucrados niños, niñas y adolescentes, cuando son cuestiones de cuidado, etcétera, que se flexibilizan las notificaciones cuando ya estamos todos presentados, todos somos parte, y que el juzgado se maneje por WhatsApp con los colegas, con las partes, con los abogados, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo con eso. La verdad, no me parece tan malo, sobre todo, también dejo el paréntesis acá, en localidades que no son tan grandes, o sea, Paraná no es tan grande, entonces creo que ese es el dinamismo de flexibilizar ciertas notificaciones, por ejemplo, para una audiencia o para una entrevista, etcétera, no lo veo mal. Pero ojo, una vez que estemos todos adentro del expediente, o sea, que ya estemos notificados, seamos parte y tengamos pleno conocimiento de lo que está pasando. Y hoy se me ocurrió otro punto que acá, en Entre Ríos al menos, ya venía medio complicado de antes y ahora ni hablar. Cómo el niño, la niña o el adolescente se presenta con su abogado. No, ese punto es sumamente complejo. Yo, bueno, tuve hace poco un caso de cuidado bastante ríspido, por decirlo así, y bueno, una de las sorpresas que me llevé es que al ser entrevistado el niño, pese a que va a cumplir 11 años en breve, bueno, ya del juzgado no se le informó que podía tener su propio abogado, ¿no? Ya cuando tuvo esa entrevista no se le informó, cosa que me llamó un poco la atención porque nosotros tenemos un protocolo referido a eso que reglamenta la ley procesal de familia nueva. Nosotros tenemos una ley procesal de hace un año y piquito, ¿no? que está pasando, y tiene la asistencia, por supuesto, del letrado para los niños, niñas y adolescentes. Y un protocolo que después elaboró el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos,
con su práctica legislativa, obliga a los jueces a informarle a los niños, niñas y adolescentes de sus juzgados, sobre todo cuando ya obviamente tienen estas edades, que tienen ese derecho. Bueno, a este niño no se lo informó. Pero independientemente de eso, yo me puse a pensar, aparte de que no se lo informó, ¿cómo lo designa? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se contacta con el abogado también, ¿no? La hipótesis de que realmente hubiese sido así, que la verdad, nosotros está bien que estamos bastante avanzados en la salida del ASPO, pero bueno, igualmente tenemos distanciamiento, en este caso en particular el niño no era de Paraná, era de una localidad cercana, es de una localidad cercana, entonces si el abogado era de Paraná, ¿cómo podría llegar a tener contacto con él? Y creo que en esta etapa, bueno, se ve un poco vulnerado ese derecho del niño, niña o adolescente, de tener un debido contacto con su propio profesional, ¿no? De hecho, me llamó mucho la atención que en el propio juzgado ni siquiera mencionaran esa posibilidad, ni siquiera se lo informaran a él. Yo creo que no digo que sea malo en particular, pero creo que fue un poco para no generar mayor, digamos, participación de otro colega con lo que puede llegar a implicar en un proceso que hoy todo un procedimiento que hoy va cambiando a la medida que va cambiando las circunstancias externas, ¿no? Jorgelina, Sí. sorry. Sí, Por el tiempo. Sí. Y ya está. Bueno. No, entonces, pero contanos lo del foro que nos interesa. Bueno, a raíz de todo el cuidado, yo desde el principio tuve, bueno, una postura bastante dura referida por lo menos a la interpretación de la resolución 132 que decía que los niños, niñas y adolescentes tenían que quedarse en un lugar. Eso siempre me pareció una locura total, discúlpenme, yo soy en eso muy coloquial. Y bueno, y a raíz de esa postura, bueno, esta propuesta fue de la UCA, bueno, dieron mi nombre para que yo participara de un foro internacional donde se discutieron, eran los derechos de familias, digamos, en el aislamiento, una cosa, en la emergencia sanitaria, pero en realidad los tres profesores de Brasil, los dos de Chile y yo, todos hablamos del mismo tema, que era este tema. Y eso fue curiosamente el 29 de abril, justo cuando la jueza resuelve decretar la inconstitucionalidad de la resolución, que bueno, yo sé, Tere, que vos no compartís, pero personalmente yo sí comparto la inconstitucionalidad porque creo que hay que empezar a reflexionar sobre los cercenamientos de nuestros derechos a un nivel serio. De hecho, yo ya, cuando leí ese fallo, yo ya había hecho una presentación por un cliente mío, no planteé la inconstitucionalidad, pero ya había manifestado, sí, por lo menos mis cuestionamientos referidos a la constitucionalidad de mantener a los niños, niñas y adolescentes en un lugar o en otro lugar. Y bueno, y en todos los los otros dos países, ¿no? Más o menos dieron cuenta de la misma situación, a través de distintas resoluciones. Por ejemplo, en Chile me llamó la atención porque había sido la resolución de la Corte. También resultó que esa era la solución para los niños, niñas y adolescentes, bueno, en Brasil también, y que también me llamó la atención, porque en Brasil aparentemente hay unas realidades bastante distintas en cada estado, y bueno, y acá.
Y yo, bueno, mi idea es, aparte de esa, de que ya la que manifesté recién, es que realmente nosotros tenemos una gran diversidad, tanto geográfica como social y de realidades, ¿no? Por ejemplo, en Entre Ríos, ahora lamentablemente en algunas ciudades ha habido algunos focos, pero tenemos muy pocos casos, no tenemos muertes por coronavirus, por COVID, y tenemos comunidades que directamente tienen circulación interna hace más de un mes, libre, digamos, es como que ellos dentro del pueblo viven normalmente, digamos, ¿no? Entonces, no sé, algunos son muy cerca de acá de Paraná, decirle a un niño de ese pueblo, no vayas a la casa de tu papá, que vive a 2 cuadras, y que todo el mundo anda en la calle, pero vos no podés ir, me parece una locura. Y, bueno, y de todo modo, la decisión administrativa que dio para atrás, que salió el 1 de mayo, también me parece una locura, porque si bien flexibiliza, pone esa frase ahí enigmática que dice, eso puede ser una semana, que a veces tampoco es así. Por eso acá, y así acá sí concluyo, creo, me parece que insto a todos mis colegas a no aplicar normas que no nos convencen, a no aplicar normas que sabemos que no son razonables, como dice el tan mentado artículo 3 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que tiene un hijo, que tiene 6 años, entrada con la mamá, resolvieron que esté 3 días, 4 días, y me preguntaba a mí, ay tía, lo llevo, no, pero por supuesto, le digo, vamos a lo razonable, después si te encontrás con alguien en el camino, veremos cómo lo solucionamos. Pero obviamente que este nene tiene que estar acá y allá, y todos mis clientes que obviamente de acuerdo, ¿no? Lógicamente, los que no estaban de acuerdo ahí, chao. Que me preguntaron, yo siempre los estimulé a que el niño estuviera con los dos. Entonces, bueno, yo insto a mis colegas a que no aceptemos normas que no son razonables, lo que no significa, obviamente, poner en riesgo a nadie, ni romper ninguna, claro, norma sanitaria, no, porque tampoco eso. Pero no dejarnos llevar por eso, y exigirle a los jueces que sean jueces y que resuelvan de acuerdo a su investidura, y no de acuerdo al piloto automático. Discúlpenme, yo soy muy franca en eso, pero vieron que el piloto automático hace que, ay no, ahora que dice la norma, que ni se sabe si es norma, porque una decisión administrativa no sé lo que es, perdonen, soy abogada, pero todavía no le encontré la naturaleza jurídica. No, dice esto, no, a ver, acá somos todos operadores del derecho, a todos nos preocupa lo mismo, y en el caso particular de los niños, niñas, adolescentes, nos preocupa que estén con los dos, con el padre y con la madre. Entonces, bueno, seamos creativos, no nos dejemos avasallar por impedimentos procesales, electrónicos, lo que sea, y mucho menos por normas que no tienen, me parece a mí, digamos, mucho anclaje, ni hablar constitucional, me parece que no, pero bueno, eso puede ser discutible, pero al menos la razonabilidad. Bueno, eso es todo, y espero que les haya servido, por lo menos para conocer mi opinión. Jorgelina, mil gracias. Excelente, justamente la idea era que pudiéramos visualizar otras historias, otras alternativas. Espero que te quedes, porque después que concluya la doctora Gabriela Lignini, que si ahora no se va a enojar porque dije muy bien su apellido, ella también nos va a honrar con una exposición. Ella, Gaby, es
componente, miembro del Instituto de Niñez del Colegio de Abogados, Instituto de Niño y Familia del Colegio de Abogados. Es abogada del niño y sobre todo es una incesante también caminadora de la profesión y siempre abierta a las nuevas, a esta reformulación que nos toca hacer hoy de todo el derecho. Bueno, Gaby, me gustaría que tomes la palabra. Después que termine Gaby, la modalidad va a ser que ustedes hagan las preguntas, si es posible que pongan en el chat a quién van dirigidas, y vamos a ir respondiendo todas las inquietudes. Gaby, te doy la palabra. ¿Qué tal, María Teresa? Buenas tardes. ¿Me escuchan todos bien? ¿Se escucha? Sí, sí, Gaby, perfecto. Ah, bueno, perdón, había un delay, me parecía que, bueno, mucho gusto. Soy abogada del Departamento Judicial de San Isidro. Me dedico a varios fueros, pero el fuero que más satisfacción me dio es el de Derecho de Familia. Entonces voy a tratar de mi muy humildísimo lugar, tratar de dar algunas herramientas para que en esta situación de pandemia podamos ver cómo podemos ingresar a la justicia que en este momento se encuentra ralentizada. Esas herramientas es flexibilizando el derecho procesal tradicional, el que todos conocemos, tanto en la Corte en capital, o sea, en nación, como en provincia, han determinado una feria extraordinaria judicial en capital y en provincia el asunto administrativo, lo que no nos permite acceder a la justicia, sino solamente a través de la habilitación de feria. Y solamente para casos, sobre todo en el tema al que nosotros nos dedicamos con ese colectivo tan vulnerable que lo componen las familias, niños, niñas y adolescentes, sobre todo en esta situación de pandemia, es donde aumentaron enormemente el caso de violencia familiar, temas de régimen y comunicación de familia y también temas de alimentos. Entonces, vamos a tratar de ver a través de una serie de resoluciones y de fallos judiciales, que ahora los vamos a colocar en el costado de la pantalla para que a medida que yo los vaya mencionando, ustedes los puedan ubicar y sacando de cada una de esas resoluciones distintos principios que nos van a permitir llegar y lograr lo que llamamos una tutela efectiva de justicia. En principio, nosotros todos sabemos que a través del token podemos habilitar feria. En esa habilitación de feria, siempre nosotros, ¿qué es lo que yo lo he hecho personalmente en varios casos? Me han habilitado feria. Eso no quiere decir que el expediente que haya logrado las pretensiones, ¿no? Siempre tratando de referirnos a los temas de familia. Pero me la han habilitado simplemente con un párrafo en el cual uno habla de la urgencia, de las necesidades a las que están necesitando nuestros representados, y poder así de esa manera peticionar ante la justicia. Ahora, ¿qué pasa en ese apartado que nosotros colocamos cuando peticionamos habilitación de feria, donde decimos cuál es la urgencia? ¿Por qué hay una imposibilidad de postergarlo? Normalmente estamos hablando de alimentos, estamos hablando de régimen comunicacional o estamos hablando de violencia familiar. Ocurre muchas veces que los jueces no dan cabida a esa habilitación o dicen que no está por prescribir una causa, no hacen lugar a la habilitación, y tenemos un elemento esencial y, por supuesto, mucho más práctico, que es el de la medida cautelar, donde, probando la verosimilitud del derecho, con toda la documentación que nosotros conocemos, que son siempre las partidas, acreditando vínculo, y la peligrosidad en la demora, logramos muchas veces también desde mi humildísimo lugar, lo he logrado, que nos habiliten la feria. Puede ser tanto un régimen comunicacional, como lo dije antes, como en un pedido de alimentos. Hay que recordar siempre que es la necesidad alimentaria impostergable y que es la medida cautelar el elemento esencial para poder peticionar ante las autoridades, en este caso ante la justicia.
esta medida cautelar también se utiliza en el régimen de visitas, y lo que los jueces suelen hacer actualmente, y también nosotros, los peticionantes, es pedir, ante la imposibilidad por todos estos decretos de necesidad de urgencia que conocemos y resoluciones ministeriales que fueron prorrogando el aislamiento, nosotros vamos a pedir el contacto virtual. Muchas veces los jueces lo otorgan. Tenemos el juzgado 102, el doctor Montesano, que obligó al conviviente, ¿no?, por supuesto del menor, a que tuviera contacto a través de medios virtuales diariamente, y se hizo en forma análoga otro contacto virtual en la provincia de Tucumán, en la localidad de Monteros, donde a través de medios tecnológicos se le permitía también al no conviviente, al progenitor no conviviente, tener contacto. También hubo otro fallo en el Departamento Judicial de San Isidro, específicamente en Tigre, que se dictó casi antes de la resolución 703, que era la que permitía que una vez por semana estuvieran los menores con los progenitores. Porque ocurre muchas veces que el menor es chiquito, casos donde no puede llegar a comunicarse virtualmente, porque no lo hace, no tiene la capacidad de estar ni siquiera unos minutos frente a un celular. Entonces, tomando todos los recaudos del caso, permitió, en este caso la doctora Fabiana Veloso, que hubiera, tomando esos recaudos, no salvaguardando la salud pública, que se hiciera, se acortara esos periodos y se permitiera el traslado del menor en distintos domicilios. Pero yo quisiera, para flexibilizar, para ver cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para flexibilizar este derecho procesal, más allá de la habilitación de feria y de las cautelares, hablar de un fallo muy importante, que seguramente todos hablaron de él, que es el de General La Madrid, el del doctor Heredia. El doctor Heredia en este fallo desarrolla los 3 elementos que son el de la notificación virtual, el de la fijación de alimentos provisorios y de la audiencia virtual. O sea, ¿qué es lo que dice en este caso el doctor Heredia, que es el juzgado de paz de La Madrid? Dice que no se pueden nunca postergar derechos superiores, como son el interés superior del niño, o sea, verse frustrados porque no se puede llevar a cabo la notificación a través del formato papel, porque existen otros elementos, otras herramientas tecnológicas, como lo es la mensajería de WhatsApp en forma instantánea, para que llegue a la esfera de conocimiento de la otra parte, en este caso, una demanda de alimentos. Se trata también de un fallo muy interesante porque lo tratan desde la perspectiva de género. En este caso, era una mamá con 4 chiquitos y en medio del ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, le impedía a esta persona salir a trabajar. Por lo tanto, el juez tiene en cuenta, y es una forma de compatibilizar lo que es la emergencia sanitaria actual con el interés superior del niño. En este fallo, en principio, se permite esa comunicación a través del WhatsApp porque había un beneficio de litigar sin gasto, que ya había el padre de los menores iniciado por una violencia familiar, donde figuraba digamos, el WhatsApp del demandado. Entonces, el juez, tomando ese WhatsApp, se cerciora que la persona toma todos sus datos, y es allí donde, a través de un archivo de PDF, da traslado de la demanda con toda la documental, y es más, fija alimentos provisorios el 30% y designa una audiencia virtual. O sea, vemos cómo hay un fallo que está colocando todos los elementos que nosotros necesitamos para activar la justicia, para la tutela efectiva de justicia. Si los jueces y nosotros, los operadores de la justicia, no peticionamos y no mencionamos toda esta serie de elementos tecnológicos con los que contamos en la actualidad, la justicia va a seguir paralizada. Y, bueno, este colectivo del cual nosotros, lo que hacemos familia, nos estamos dedicando, siempre digo que son niños, niñas, adolescentes y familias con grandes necesidades, y que con este confinamiento se han agravado todo tema de violencia familiar, no vamos a poder avanzar, no vamos a tener acceso a la justicia. Entonces tenemos nosotros que ese rigorismo formal del procedimiento tradicional, tratar a través de todos estos elementos que tenemos, porque nosotros los tenemos en la Constitución, los tenemos en
en todos los tratados reconocidos constitucionalmente, lo tenemos en la constitucionalización del Código Civil y Comercial, artículos 1, 2 y 3, están incorporados, simplemente tenemos que, como dijo la doctora Jorgelina, peticionar, y el juez, que es el director del proceso, sobre todo en familia, es el que tiene amplias facultades para poder flexibilizar la prueba. Algo que quería decir, en la misma resolución donde se le notifica la audiencia, digamos, en este caso que estoy hablando de General La Madrid, se le genera un aplicativo, se le da un instructivo con la aplicación de Microsoft Teams para que pueda la persona entrar e ingresar a la audiencia virtual. Es más, le permite que si en ese caso no llega a tener conocimientos o acceso a esa aplicación, puede hacerlo a través del Zoom. Es más, deja el número telefónico, o sea, del juzgado para que se comunique con el actuario. Yo lo que quiero decir acá, que está la defensa en juicio, derecho constitucional consagrado, totalmente protegida. No puede decir, bueno, es nula esta notificación, porque estamos hablando de familia, nosotros estamos hablando de un ámbito que es el derecho de familia. Saliendo de este fallo, de lo que es de General La Madrid, tenemos uno muy importante, el juzgado número 1 de Tigre, de la doctora Fabiana Velosa, que yo la considero una jueza proactiva. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo una audiencia entre la asesora y los posibles adoptantes. Se trataba de los chiquitos que estaban en una medida de abrigo. Imagínense esta situación, estos chicos siguen en la institución. Para el caso, no podemos desarrollar la audiencia virtual porque no tenemos los elementos, porque la Corte no nos dio los elementos para que nosotros podamos practicarla. Señores jueces, señores abogados, tenemos un celular, tenemos un sistema de Zoom, entonces contamos con los medios tecnológicos como para poder acreditar y dar fe de la veracidad de los actos. Entonces, como podemos observar, la justicia se está flexibilizando. Y volviendo a las notificaciones por los medios electrónicos, hay dos fallos. Uno de La Matanza, del juzgado número 2, que hablaba de un abrigo, donde se notificó a través del sistema de Facebook. A la compañía Facebook SRL se le liberó un oficio, determinando y preguntando cuál era el IP del presunto agresor. Bueno, de esta forma se pudo, ¿por qué lo que dice el juez de La Matanza? Dice, si yo tengo acceso, tengo conocimiento de que esta persona, un presunto agresor, se comunica a través de Facebook y había un perito dentro de este juicio, o sea, siempre tenemos elementos que los jueces toman como para poder validar sus actos. No puedo negarme a notificar a través del Facebook. El juzgado número 10 de la doctora Córdoba también es muy interesante porque se trata de una medida cautelar donde fue dada a traslado a través del WhatsApp. Y en este caso se está hablando de la solidaridad, del principio de solidaridad, porque habla el doctor Córdoba, Marcos Córdoba, que hace mención de un catedrático italiano, del doctor Vettori, Giuliano Vettori, porque ellos hablan de la pandemia como una tragedia, y hablan de la obligación y la responsabilidad de la sociedad moral de poder solidariamente tener los conceptos de solidaridad para poder ver que estamos frente a una tragedia, que no estamos ante la situación, y que de ninguna forma esa resolución puede llegar a ser arbitraria, por más que haya normas preexistentes, porque antes que las normas preexistentes está el deber ser. Y tenemos, hablando de la amplitud probatoria, un fallo que es muy interesante, que es del 2019, fallo de la Sala Tercera, Cámara Segunda de Apelaciones de La Plata. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque hablando del plan de parentalidad, acá se había tomado como prueba una captura de pantalla. ¿Qué dice el doctor Cerda, que es el doctor de primera instancia, es el juez de primera instancia? Prueba inadmisible, por supuesto, el rigorismo formal lo impide, porque violaba el derecho a la intimidad. Bueno, se va en queja a la Cámara y la Cámara revoca la resolución de primera instancia y en base al principio de la libertad probatoria da cabida a los medios de prueba no tradicionales porque hace valer el principio de la supremacía de la realidad. O sea que hay que morigerar los principios generales del derecho procesal tradicional. Tenemos este fallo que es muy importante porque tomó como prueba válida la captura de pantalla de un WhatsApp. Hay que sortear, esto lo quiero leer porque me pareció bárbaro lo que decía, hay que sortear la rigidez en camino de la verdad y de la satisfacción más plena de derechos. O sea, que en el contexto de pandemia necesitamos flexibilizar el derecho, ¿para qué? Para solucionar.
Y yo quería hacer como una reflexión final, que nosotros, los operadores del derecho, tenemos que ser proactivos, protagonistas y resignificarnos, porque no queremos quedarnos ni en la queja, ni en la resignación, ni en la indiferencia, más en un contexto tan débil como ese que nosotros, con el cual tratamos. Así podemos lograr la tutela judicial efectiva. Los jueces esperan nuestras peticiones porque ellos son los directores del proceso. Entonces, yo creo que el optimismo en estas épocas viene a ser una virtud. Es eso solito que quería decir, y todas las preguntas que quieran hacer, María Teresa, pueden hacerlas. Bueno, le agradezco a Gaby, creo que ha sido muy, muy clara, muy enriquecedora, también asimismo como la de Jorgelina, las exposiciones. Y yo, escuchándolas atentamente, y a modo de cierre, quería transmitirles que acá hay un principio, yo creo, rector y absoluto, que es asegurar la tutela efectiva. Pero para asegurar esa tutela efectiva, debemos tener en cuenta algunas cuestiones de todo esto que estuvimos escuchando. A mí personalmente me preocupa que exista certeza en la notificación, cualquiera sea, ¿sí? Que después que se termine o se finalice esta situación de pandemia, que no exploten, ¿sí?, los juzgados con planteos de nulidades. Yo creo que es fundamental tener en cuenta, creo que hay que tener mesura, que creo que por supuesto que bajo ninguna circunstancia nos tenemos que quedar aferrados al rigorismo procesal, tenemos que poder aprovechar todos los recursos de la tecnología, pero bueno, yo creo que dentro de esta tutela efectiva tenemos que también considerar derechos fundamentales como es la debida defensa en juicio. No nos olvidemos que nosotros como operadores del derecho y como algunos muy visitadores de los tribunales, estamos de ambos lados, ¿sí? Entonces yo creo que esta es la mirada que hay que tener. Así que, para cerrar, certeza en las notificaciones, jueces que hagan gala de la oficiosidad, ¿sí? Como decía Jorgelina y Gaby, que se hagan cargo de su investidura. Porque ustedes fíjense que todos estos avances tecnológicos no existen en todos los lugares del país. Y aunque ustedes no lo puedan creer, hay muchas personas que no tienen Wi-Fi, ni siquiera saben lo que eso significa. Entonces, los jueces que tienen a su cargo, ¿sí?, el asegurar el goce de los derechos, lo tienen que hacer aún siendo creativos sin la tecnología. Y esto tiene que quedar claro para ahora en la pandemia y también para después de la pandemia. Y bueno, y profesionales que sepan marcar el surco y que no tengan temor a la petición. Bueno. Acá Jorgelina, que había levantado la mano, que quería decir algo más. Jorgelina. Perfecto. Sí, el tema, no, yo quiero decir esto. Por ahí es impresionante la diferencia que hay entre jurisdicción y jurisdicción, porque por ejemplo ahí Liliana, ¿no?, decía lo de la tutela judicial efectiva. En Entre Ríos, por ejemplo, sobre todo en alimentos, yo sinceramente les digo, creo que con alimentos provisionales no hace falta ni correr traslado, ni hacer todo eso, ya está. En Entre Ríos en particular, el tema alimentario, yo sé que es muy diferente al resto del país, porque cuando se trata de niños, niñas, adolescentes, los provisionales son casi iguales que los definitivos, son altísimos, son cuotas muy altas. Entonces, en realidad, el juez le hace lugar a la cautelar, le fija el alimento provisional y después, bueno, el alimento se lo promueves cuando puedas. Pero también el tema de la notificación, ojo, porque si yo en mi casa puedo comprar por
internet, lo que sea, me llega el correo con el paquete que compré, no entiendo por qué no me puede llegar el oficial de justicia. O sea, también hay que ver eso. Si puedo comprar lo que se le ocurra, porque puedo comprar cualquier cosa y me llega a mi casa un paquete, ¿por qué el oficial de justicia no puede llegar con un papelito? Eso también hay que verlo. Por ahí yo creo que, ustedes discúlpenme, yo soy muy crítica, pero el Poder Judicial se ha abroquelado en una postura de que no puede, que tienen terror pánico a contagiarse. Está bien. Entre Ríos, ya les digo, ahora ha habido varios, no llegamos ni a 40 casos en toda la provincia, y ninguna muerte. O sea, por eso, estamos en otra dimensión. Yo por eso quiero... pero que un juez diga, el oficial de justicia no puede ir a notificar acá en Entre Ríos, es un disparate, discúlpenme, pero es un total disparate. Además de que antes ya fijó un alimento provisorio que es igual o mayor que el definitivo, porque acá fijan alimentos provisorios altísimos. Le digo porque yo tengo gente de Buenos Aires y todo, que por ahí, clientes que comparan, y yo también los comparo con la jurisprudencia, y acá, por ejemplo, provisorio, un 30% del sueldo es re común, digamos, o sea, son altos. Entonces, y también como dice Tere, ojo con el acceso a la tecnología. Hay gente que no es que la tenga tan fácil. Y creo que una notificación de un papel de la demanda, yo creo que si ya les digo, recibimos cartas, cosas, qué sé yo, y cosas que compramos, viene el motomandado y me trae el delivery, ¿cómo no va a ir el oficial de justicia con el debido, con lo que sea, a llevar la demanda? Digo, solo la demanda, ni hablar otra, pero solo la demanda. Yo por eso creo que a veces hay mucho, está bien, yo sé que provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está muy complicada ahora, y bueno, puede ser que, pero hay cosas que a veces creo que se justifican desde una perspectiva más de decir, ay, ver, no quiero moverme de esta protección sanitaria, pero bueno, pero si miramos a nuestro alrededor hay muchos otras cosas normales que vemos, como esto del delivery, de las compras, y qué sé yo, y nadie dice, esta persona se va a contagiar. Si no se va a contagiar el cadete, ¿por qué se va a contagiar el oficial de justicia? A ver, o sea, discúlpenme, yo de eso soy muy crítica. Pero la oficina, quiero decir que la oficina de mandamiento... No sé, me parece a mí, pero bueno. Discúlpenme las dos expositoras un segundo, pero quisiera abrir el espacio para las preguntas, para no quedarnos atrás. Pero coincido, antes que nada quería decir, Jorgelina, que totalmente de acuerdo contigo en que hay que usar mucho el sentido común, sobre todo cuando de niños se trata, de niños, niñas y adolescentes, y también respetar la modalidad de cada familia, y tampoco tener muy en cuenta los derechos civiles que están en juego en todo esto. No hay que dejarlos arrasar tan fácilmente, hay que resistir y poner un filtro de sentido común y de razonabilidad también a las medidas que se plantean. Bueno, vayamos, diría a las preguntas. Algunas las pueden hacer por chat, también pueden levantar la mano si quieren. ¿Cómo pensamos que se puede ganar? ¿Qué dice? ¿Quieren hacer preguntas? No leo. A ver. ¿Alguien quiera preguntar algo? Dice de escuchar al niño adolescente. ¿Qué decía Jorgelina? No, estoy leyendo como Liliana, también estoy leyendo. ¿Cómo pensamos que se podrá garantizar el derecho a ser oído de niñas y adolescentes mediante las audiencias del artículo 12, para que no haya retroceso en la escucha de las voces de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, para responder eso, quería un poco también, nosotros del instituto hicimos un protocolo sobre escucha de niños, sobre medios electrónicos. No sé, Roxana, ¿querés vos explicar un poco nuestro protocolo como para Roxana Alves? Porque Roxana es... Flavia, no estaba, me parece, en ese equipo, Roxana. Teresa, ¿querés contestar vos la pregunta? Sí, no, bueno, esta pregunta evidentemente inquieta porque ya en el foro anterior también fue central. Yo creo que
hay que ¿Cómo? asegurar la escucha del niño, absolutamente. Entonces, yo pregunto, la respuesta de los jueces que han dado a la petición de que se escuche a los niños. No es posible porque la Corte no nos ha provisto los medios adecuados. Yo quisiera que reflexionáramos sobre esta respuesta, ¿sí? Porque así como Jorgelina está diciendo, ¿por qué no puede ir el oficial notificador? ¿Sí? Yo digo que sin ninguna duda hay que implementar la posibilidad de que los chicos, ya sea por medios electrónicos, y hasta le digo más, es tan fundamental este derecho, ¿sí?, que hasta que podríamos pensar, ¿sí?, en cómo lograr un espacio con todas las medidas que aseguren su protección a su salud y que pueda ser escuchado, ¿sí? Yo creo que esto, el protocolo también tiene mucho que ver con el lugar específico, digamos, el lugar físico, la región, el pueblo en el que este derecho debe ser ejercido. Porque a veces es como que nos imaginamos que esto es nada más cuestión de, Buenos Aires, el conurbano, las ciudades más importantes, pero todos los niños merecen ser escuchados. Entonces yo lo que creo que más allá de que existe el protocolo que existe, ¿sí? De hecho vos, Jorgelina, creo que dijiste que en Entre Ríos también existe, ¿sí?, que ya se ha habilitado un protocolo de escucha para los niños. Entonces, yo creo que hay algo que es importante que aclare, porque ya se hizo esta pregunta. Yo no creo que la presentación de un abogado diciendo que el niño dice puede reemplazar a los efectos del artículo 12, ¿sí? Ya con esto creo que también esto forma parte del protocolo, es decir, el niño debe ser escuchado con inmediatez. Entonces, según el lugar concreto, creo que hay que evitar o los medios electrónicos, y si el juez, lo que creo que no se puede concebir, es que un juez diga que ese niño no va a ser escuchado porque no existen los medios electrónicos para llevar adelante la audiencia, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? De alguna forma, el juez, el secretario, el Ministerio Público tienen que asegurar que este chico sea oído, ¿sí? Hasta le diría más, yo hasta me arriesgaría a decirles que, como ya lo expresé antes, habilitar de manera tal que hasta teniendo todos los recaudos, esa audiencia pueda ser presencial. Porque de hecho, por ejemplo, los servicios locales, yo personalmente he tenido un caso donde 2 hermanitas fueron 4 veces al servicio local. Primero llevadas por su madre y después llevadas por su padre. Entonces, si pueden ir al servicio local, ¿sí?, ¿por qué no pueden los juzgados arbitrar los medios para que los chicos sean escuchados? Pregunto, no afirmo, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes. María Teresa, acá Matías Maquia dice: el Departamento Judicial de San Nicolás, al cual pertenezco, se efectúa mediante el sistema de Microsoft Teams. Entiendo que si bien no garantiza privacidad, garantiza la escucha. Sí, Matías, garantía la escucha, pero también la privacidad, porque justamente la Corte eligió ese sistema porque es el que más garantías tenía en cuanto a la privacidad. Ana Laura Gómez dice: ¿el juez podría acercarse al niño? Yo entiendo que sí, no hay ningún problema que el juez se acerque al niño.
Matías vuelve a decir, siempre en presencia de todos los operadores. Entiendo que San Nicolás lo permite por ser un departamento judicial no tan grande. Yo creo que no se trata ni de grande ni de chico, sino que tomándose los recaudos realmente no veo obstáculo a que eso ocurra. Otra de las cuestiones que estamos viendo es que a veces los jueces sí están disponibles para las causas, pero no tienen los equipos técnicos que están en sus casas. Y yo me pregunto, ¿por qué una psicóloga desde su casa no podría a través de Zoom también tener una entrevista con el niño o con la familia? Es una de las cosas que o armar, perdón, sí, o en videollamada, digamos, conjuntamente. Es lo que nos estamos preguntando, porque esto está pasando en penal también, que para tomar resoluciones en penal no están disponibles los cuerpos técnicos auxiliares en muchos departamentos. Entonces, una de las cuestiones también que ocurre con esto es que a veces también tenemos problemas con la presencia de los equipos técnicos. Jorgelina dice para todos, yo tuve una presencial hace 3 semanas en tribunales con un niño. Y Jorgelina dice, si quieren les comento un caso en que el niño lo entrevista el ETI a distancia. A ver, Jorgelina, ¿querés comentarnos? Sí, es un caso, a ver, es un caso re complicado, muy, muy complicado, porque a raíz del APO y esta interpretación terrible de que el chico tenía que quedar en un lugar, el chico queda en un pueblo, viviendo a 3 cuadras, un padre del otro, en la casa del papá, que claro, es mi cliente, pero aclaro, la verdad, aprovechó la volada para quedarse con el verdad, y es lo que pasó. No voy a decir una cosa por otra. Entonces, bueno, nene no está bien, la verdad que es un caso muy complicado. Es el que vino a Paraná y se entrevistó, y después el ETI siguió con el nene. Pero el nene no tiene privacidad, porque mi cliente, que es el papá, interfiere en la comunicación del niño con el equipo. Interfiere e interfiere. ¿Se imagina? Bueno, mi relación en este con mi cliente. Perdóname, Jorgelina, perdóname, Jorge. El ETI, ¿qué es el ETI? Claro, ¿qué es el ETI? Perdón. Es el equipo técnico interdisciplinario. Que por ahí la entrevista generalmente lo hacen 2, que puede variar, a veces la psicóloga con la psiquiatra, a veces la psiquiatra con la asistente social, bueno, depende, siempre hacen 2, intervienen 2, y bueno, están haciendo un seguimiento muy cercano de este caso, y el que interfiere es el papá en la comunicación por videollamada, ¿me entienden? Entonces, por ahí es complicado, la verdad que es complicado. Pero bueno, no, era eso, son cosas que nos pueden pasar, por eso digo, ¿no? Para que ustedes sepan, en Bariloche, por ejemplo, en Río Negro, el Servicio Social también hizo un protocolo de cómo llevar adelante ciertas entrevistas por medios electrónicos. Digamos que, pero es notable porque todas estas iniciativas no salen de las cortes que dicen cómo hay, qué pasa con esto. Es como que de abajo hacia arriba la gente dice, bueno, pero esto no puede quedar así, hay que organizarse, hay que hacerlo de otra manera. Yo lo conozco en forma personal, pues mi hermana es coordinadora del servicio técnico de los tribunales de Bariloche, y tiene muchos problemas porque no está logrando que la Corte revise un protocolo de actuación. Entonces, pero es un tema muy delicado cuando hablamos de familia y de chicos, que los equipos técnicos no estén presentes. Y eso también hay que incluirlos, de qué manera podrían intervenir. Sí, yo sigo sosteniendo que tenemos que tener mucha cautela en que el tema tecnológico no adormezca al Poder Judicial, ¿sí? Porque pareciera que hoy, si no tenemos medios electrónicos, medios, ayúdenme cómo se llaman, los TICs o los, ¿sí? Pareciera que no hay forma de que digamos, el ciudadano pueda garantizar el goce de sus derechos. Yo creo que está todo bien, pero así como les vuelvo a repetir, los médicos se hacen cargo de su responsabilidad,
los jueces y el Poder Judicial también deben hacerse cargo de su responsabilidad. Y si es necesario que un juez tenga que tener contacto presencial con el niño, se deben, y eso somos nosotros, por eso dije yo hoy, marcar el surco, quienes tenemos que peticionarlo, ¿sí? Porque esto de que los jueces, sobre todo de familia, que la oficiosidad, la inmediatez, hay que estar, estos principios todo el tiempo los tenemos que estar empujando. Entonces, sí a la tecnología para abreviar, para agilizar, pero nunca que sea un obstáculo para el goce de un derecho, y menos aún de nuestros niños. Muy bien, María Teresa, estoy de acuerdo. A ver, ¿alguien preguntas que quieran hacer a través del chat o levantar la mano? Estamos acá escuchando. Acá la veo también a Mónica Salvador, que también hizo un protocolo muy interesante para que los chicos puedan ejercitarse en las casas. ¿Querés comentar un poco, Mónica, el protocolo que hicieron para...? Sí, bueno, surgió, la verdad que hoy tuvimos la reunión con el local, la gente del equipo, sí, las inspectoras de educación física de la zona, porque surgió dentro de la Defensoría como idea para incentivar el juego y la actividad física en una manera programada de los días lunes, miércoles y viernes en los chicos, de una manera ordenada, a fin de bajar de alguna manera elíptica el tema de violencia, por lo menos que el adulto y el grupo familiar entienda, comprenda y acompañe que necesita un movimiento físico más que una vez por semana, como está planteado en educación de alguna manera, lo sumo 2 en algunos colegios. Y otra contra que se tenía es que no llega internet, entonces hay un montón de barrios que no llegaba internet, que terminan recibiendo solo el cuadernillo de escritorio, por así decirlo, el cuadernillo de las docentes de grado, pero había como, en mi evaluación, después cuando lo vimos con todo el sistema educativo, que hoy estuvimos reunidas con las 2 inspectoras de zona de educación física, bueno, como que estaban trabajando y demás, pero les costaba llegar justamente por el tema de internet, el hecho de bajarlo a un cuadernillo sencillo y ejercicios muy básicos que se plantearon, pero ordenadamente para cada edad, y respetando los días periódicamente, como con un sistema armonioso y rítmico de lunes, miércoles y viernes, dedicación, creo que funcionó en el ámbito institucional como un disparador, porque a partir de ahí se va a mejorar, se tomó conciencia de que se puede llegar a una actividad física sin que esté presente el profesor de educación física, se va a poner en carteleras de los jardines y los colegios donde van familias a los comedores, y se va a buscar la forma de llegar a hacer algunas copias para que lleguen en forma de cuadernillo, o sea, se va a incrementar el trabajo, se va a prolijar, quizás no sea este protocolo que se planteó desde el colegio, que bueno, ahí dice, más juegos, menos violencia, fue la idea de manejarlo para ese grupo de personas. Y yo lo publiqué en mis redes, y se me acercó gente por distintas disciplinas y por varias actividades, pero hay una mujer que yo no conocía, de un barrio humilde de Bécar, que me preguntó de qué se trataba, que ella trabajaba en el comedor de un barrio enorme en Bécar, y bueno, y ahí por mi cuenta, mientras esto tramitaba una fase más burocrática, por llamarlo así, de darle un cuerpo más de apoyo institucional del colegio, que de hecho lo publicaron en la página, yo le mandé por mi cuenta copias del cuadernillo a ella, hice unas 30 copias a través de una empresa, y bueno, y seguí después, hice un seguimiento en su perfil, y le pedían, contentas, o sea, y yo quiero, a mí no me llegó, yo ya lo tengo, a mí me lo dio primero, como que había sido un motivador, simple, llano, práctico. Inclusive mi sobrina me comuniqué, bueno, con gente, tengo una amiga con la que yo hacía deporte, que está en la policía de acá de Capital, de la ciudad, y trabaja en violencia de género,
lo habló con su supervisor y con el comisario de zona, y lo iban a imprimir para repartir en los barrios, o sea, prendió algo sencillo, básico, pero prestando atención en la parte motriz, porque yo me doy cuenta, mi nieto, por ejemplo, que va a un colegio privado, que destacado por lo deportivo, la voy a nombrar, la Goethe, no incrementaron trabajo de educación física en este encierro, que en realidad tendrían que pasar a 3 veces por semana. Hay colegios que le dieron poca importancia, y en realidad los niños deben desarrollar mucho más ordenadamente, porque no es solamente que jueguen, a veces la familia no respeta ese espacio lúdico y motriz, porque me decía, no, pero los juegos de mesa, no, yo hablo que se muevan y se muevan. Pensé en este armado que tuve, que un chico, alguien con el tema de violencia, un chico que se mueve todo el tiempo, despierta más violencia que un padre que entiende que hay 3 veces por semana, hay que hacer el horario de juegos. Y bueno, lo fundamentamos, Diana lo fundamentó también con todo el equipo, en un marco jurídico con la Organización Mundial de la Salud, que destacaba esto mismo, pero lo único que hice es ponerlo en un cuadernillo con dibujos porque estaba apuntando a la gente que no le está llegando a internet, que lo puedan copiar, como yo alguna vez estudié educación física y estudiaba la metodología con esos dibujitos básicos que alguna vez existieron en esta misma vida, sin internet. Bueno, eso fue todo, y bueno, contenta porque está aprendiendo en varios lugares algo muy sencillo y entusiasmo. Gracias, Mónica, porque es importante también que conozcamos las iniciativas que van apareciendo y también las cosas que van saliendo bien. Acá Nancy Parada dijo algo muy interesante acerca que trabaja en la Oficina de Protección de la Infancia y acerca de la falta de privacidad. ¿Podés, Nancy, amplificarnos o contarnos un poco más cómo es eso, por favor? Ahí está. Ahí estamos. Ahí está el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un poquito hablando de todo esto, de los espacios en los que están hoy viviendo los chicos y en la falta de espacios que tienen en la casa. Entonces, los seguimientos que estamos haciendo desde la oficina con chicos que ya tenían tratamiento terapéutico o con orientaciones a padres, donde estábamos a través de derivaciones judiciales, estamos interviniendo en esto de revinculaciones paternales o maternales. Y se nos hace muy difíciles, porque si ese niño o esa niña queda viviendo con uno u otro progenitor, la verdad que toda esta situación de la pandemia también facilita un poco para privar del contacto al otro progenitor. Entonces nos encontramos con estas cuestiones donde tenemos hay una interferencia bárbara con los chicos, por ahí hace mucho tiempo que estamos trabajando interdisciplinariamente, pero realmente hoy nos encontramos con que, bueno, este medio, ¿sí? No se pueden explayar como quisieran. Entonces, el tema de, se pueden garantizar el derecho a la escucha, pero ¿dónde? ¿Sí? ¿En qué espacio? Si bien estábamos escuchando y entendiendo desde lo judicial, pero hoy, en lo previo, ¿sí? Que estamos haciendo desde el espacio de lo privado, no se puede garantizar. Lo que estamos viendo es, esperemos que esto se mejore y yo quiero ir al espacio, o sea, quiero en lo físico. O sea, el medio no está y no se pueden explayar. Otras de las cuestiones, nos llegan derivaciones también desde las escuelas, porque los chicos tienen contacto con los preceptores o con los docentes, en los cuales por ahí pueden decir alguna situación, sobre todo de violencia que están pasando dentro de la familia, pero que después cuando queremos trabajarlo con los chicos nos encontramos con esto que no hay, porque el padre está viviendo porque no está trabajando, la madre también está en el mismo espacio, por más que se vaya al baño, sabemos que el contexto donde viven es muy pequeño, en algunos casos hemos hecho hasta horarios, ¿sí? De atención acordes que sabiendo que toda la familia está durmiendo, por ejemplo. O sea, ir buscando en cada situación, pero se hace muy, muy complicado. El tema de la privacidad es muy complicado. Es muy, muy interesante lo que decís, Nancy, porque efectivamente cada uno lo ve de una perspectiva diferente. Así como el abogado quiere que el chico sea escuchado, vos como servicio local te das cuenta de las limitaciones que también tiene
el ser escuchado por estos medios por el tema de privacidad. Muy interesante la observación, Nancy, y gracias por... No, aclaro, no soy servicio local, no pertenezco a una municipalidad, sí pertenezco, ¿sí? Trabajo en 2 oficinas de protección, una en San Fernando y la otra en San Isidro. ¿Sí? En 2 oficinas que son ONG, ¿sí? Y tenemos nuestros encontronazos con los servicios locales, justamente. Muy válida la aclaración, Nancy. Gracias por tu aporte, porque a veces cuando nosotros ponemos tanto el énfasis sobre el tema de comunicación virtual, nos olvidamos de los problemas de que puede haber de privacidad en el momento del chico de hablar. Así que me parece súper valioso, Nancy. Sí, Gracias. Flavia, yo quiero volver a insistir en esto, que el servicio local de Vicente López realiza las entrevistas de manera presencial, ¿sí? A ver, por eso digo, si esto se puede llevar a cabo, tendríamos que poder trasladar esta experiencia y hacer que se movilice el resto de los operadores y recursos y que no crean que prohibido totalmente que la gente o los papás o los chicos se puedan trasladar. Creo que llegó el momento justamente de decir, a ver, ¿cuáles son los derechos de privilegios? Y si tenemos responsablemente contemplados los protocolos para asegurar el no contagio, creo que hay que avanzar en que tienen que volver las entrevistas presenciales, sobre todo con los niños. Y si el Poder Judicial tiene miedo, se tendrá que trabajarlo, pero yo creo que hay que presionar fuertemente para esto. María Teresa, estoy totalmente de acuerdo, además pienso, si un médico puede con todas las medidas de seguridad acercarse a un paciente que quizás tenga COVID, ¿por qué otro servidor público no puede con toda, o sea, espaciando las audiencias, con todas las precauciones? Exactamente. Las entrevistas. Y me parece que es algo que tenemos que empezar a hablar, porque a veces el miedo nos impide hablar, pero me parece que tenemos que empezar a hablar de estos temas. Y Pamela Mes dice, si los servicios locales con mínimos recursos podemos, ¿por qué no el Poder Judicial? A ver, Pamela, ¿querés contar eso? Sería muy interesante, Pamela. ¿Dónde estás? Desmuteate. Acá. No. Ahí, Pamela, te desmuteé. A ver, vos desmuteate. ¿Podés? No, ahora no la veo a Pamela. Bueno, pero muy interesante esto porque creo que hay cosas que tenemos que volver a plantear. Jorgelina, son 5 y Jorgelina para todos. Creo que la privacidad de la entrevista personal no se puede reemplazar. Bueno, Jorgelina son 5 y 20, María Teresa. Yo diría que hagamos un cierre un poco cada uno para ya cerrar y media. Jorgelina, ¿querés hacer un cierre de lo que estaba justamente mencionando? Sí, eso, yo por ejemplo, en este caso en particular, que tuvo la entrevista que se hizo, pero ya hace como 3 semanas o más, en tribunales, y la verdad fue esencial, fue lo mejor, porque después pasó esto que les digo, y fíjense, en ese caso, la mamá es la que no tiene medios, tiene celular pero no tiene para videollamada, entonces, y a su vez está embarazada, medio en reposo, ella no puede ser entrevistada, no sé, porque ella no lo tiene al medio tecnológico, ¿no? Pero yo creo que la entrevista personal del niño en el ámbito del Poder Judicial no se puede reemplazar tan fácilmente. Pues creería que no, Nancy creo que coincide conmigo, y tiene, convengamos, el Poder Judicial tiene todo el recurso para garantizar que se haga efectiva. No, eso nada más. Gracias, Jorgelina. Acá Pamela contestó por chat, tengo a mis nenas dando vueltas Sí, gritando. sí. Seguimos haciendo nuestro trabajo que se incrementó con el ASCO. Así que Bueno, gracias Pamela. bueno,
Sí, tal cual como vos decís, creo que ya tenemos que ir cerrando, pero yo antes de cerrar quería hacer una mención con respecto al ya conocido y público caso de Chubut, expresar mi absoluto repudio, como así también he hablado con Flavia desde el instituto. Es decir, ustedes saben que una adolescente de 16 años fue violada con acceso carnal y, bueno, sí es violada, bueno, pero no sé bien el tema de la carátula. Lo terrible acá es que el fiscal, el Ministerio Público, ¿sí?, dictaminó pidiendo el cambio de carátula, ¿sí?, por conducta dolosa de desahogo sexual. Yo creo que esto realmente es inadmisible, y como lo hablábamos con las chicas y con Flavia, no deja, por lo menos a mí, de asombrarme la miseria humana, pero lo que más me preocupa, que hoy está dentro del sistema de la legalidad por el pedido de un fiscal. Entonces, realmente deseo por el bien de todos que este pedido que hizo el gobernador de Chubut de juicio político para el fiscal sea realmente efectivo, ¿m?, y que la justicia se las arregle para que si estos personajes que están imputados realmente han cometido este hecho tan atroz, reciban la sanción que se merecen. Pero bueno, creía que era muy importante que dijera esto porque, bueno, a mí especialmente me aflige mucho que la justicia tenga estas actitudes donde no hay justificación alguna y ponen en vilo absolutamente todo el esquema de defensa de nuestra sociedad. Gracias María Teresa, sabes que coincidimos todas y creímos también necesario comentarlo en este espacio. Gabriela, tus últimas palabras para despedirte, ¿o querés decir algo más? No te escuchamos. Gaby. Sí, Tere. No, quería agradecerle por este espacio y bueno, totalmente de acuerdo, adhiero a lo que acaba de decir Tere respecto al repudio, y como dije, si no hacemos nada somos cómplices de esas actitudes. Y bueno, sí, con respecto a los servicios locales están trabajando, quizá muchos de ellos no como desearíamos, pero acá está la actitud nuestra de ser proactivo en lo que va a movilizar la justicia. Y bueno, siempre eso, tratar de que no sea esta situación de pandemia, ni la anterior a la pandemia, la que nos impida mover la justicia y los derechos a quienes nosotros estamos asistiendo. Agradecerles y no, nada más. Y las preguntas que nos quieran hacer, nos pueden hacer a través del instituto. Eso, creo que tienen un mail para poder, cualquier duda que tengan al respecto, bueno, nosotros las contestamos. Bueno, eso, y agradecerle Flavia, Tere y Jorgelina. Muchísimas gracias a todos los que asistieron. ¿Quieres decir algo más para despedirte? ¿Perdón? ¿Querés decir algo más, Jorgelina? No, está bien. Bueno, yo de parte mía, después la última palabra se le doy a María Teresa, es agradecerles a todos la participación. Fuimos más de 30 personas y lo que me parece más enriquecedor es que haya gente como Nancy Parada, que viene de ONGs que protegen a los niños, hay personas del servicio local, está Jorgelina, que es de la provincia de Entre Ríos, hay muchos abogados de la matrícula que conocemos, digamos. Esto me parece además muy enriquecedor, que estos espacios
sean de participación y sean espacios donde nos podemos escuchar y también registrar cosas que por ahí no nos habíamos dado cuenta antes. María Teresa, ¿qué querés decir? Flavia, Rosana creo que quería hablar, recién hacía señas. Rosana, muteate, ahí está. Rosana. Ahí está Rosana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, quería comentar la experiencia de Diana, de la colega Diana Mikosic. Pertenecemos a la Defensoría de Infancia de Pilar, que de ahí salió lo que hizo Diana, el contacto con un menor por videollamada, que de ahí salió la estructura del protocolo, lo que estaba comentando Flavia. Ella se contactó primero con la tía, donde estaba de abrigo, preguntándole si quería contándole quiénes éramos para que si podíamos tener contacto con el menor. Accedió y bueno, tuvieron 5 videollamadas. Se pudo hacer el contacto con el menor. El tema es que una de las partes, el papá, lo quiso impugnar a la representación. Y bueno, la jueza no le dio lugar, porque decía que cómo iba a tener contacto a través de los medios electrónicos, y bueno, por el juez se pudo hacer. En realidad tienen un vínculo y tienen contacto permanente. Se puede hacer la escucha a través de la videollamada. Firmó... No, pensé que habías terminado, Roxana. Uno que obviamente le preguntó Diana, la colega, si quería ser representado por un abogado del niño, le explicó cuál era su función, y bueno, hizo en un papel a mano alzada su firma, y eso fue tomado por el juez. Bueno, muchas gracias, Roxana. También, ya que estamos acá, quería decirles que el viernes que viene en el instituto, que es a las 2:30 de la tarde, también por Zoom, vamos a hacer una reunión abierta y hemos invitado a gente de Río Negro que trabaja en cárceles en un programa muy interesante de acroyoga y de trabajo con los chicos en las cárceles. Así que nosotros cada viernes vamos invitando distintas personas, así que también los invitamos. Y María Teresa, te paso la palabra para el cierre. Bueno, realmente muy agradecida porque me parece sumamente enriquecedor estos encuentros, donde todos venimos justamente a aprender, a compartir experiencias, así que realmente muy, muy agradecida por la participación de todos. Recordarles que la próxima fecha de encuentro con el foro es el 3, y justamente el tema va a ser acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, el derecho a ser oído, artículo 27 de la 26061, protocolos. Porque creo que realmente de una vez por todas, y ojalá sea el espacio del foro, donde podamos elaborar un dictamen o una propuesta para justamente asegurar que con tecnología o sin tecnología, los chicos sean escuchados por quienes deben resolver sobre su destino. De vuelta, muchísimas gracias, Flavia, como siempre también tu ayuda, Jorgelina, Gaby, bueno, realmente creo que un espacio en el que hemos estado todos muy, muy cómodos. Gracias. Gracias a todos, ¿eh? Nos vemos la próxima vez. Gracias.